También voy a repetir algunas cosas que hemos dicho simplemente porque hay público que quizás se sume ahora simplemente para este conversatorio y que no ha tenido posibilidad de estar con nosotros durante toda la jornada. Entonces voy a volver a contextualizar un momentito lo que ha pasado hoy y algunas instrucciones técnicas. Pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Es un placer estar con ustedes esta tarde y cerrar por todo lo alto este simposio internacional titulado Publicar Literatura Latinoamericana y Caribeña Hoy, Tendencias, palabras controversial, retos y oportunidades. Mi nombre es Erika Durante y soy profesora de estudios hispánicos en la Universidad de Brown. Buenas tardes, mi nombre es Abel Castaño Bravo, soy estudiante de doctorado en estudios hispánicos en esta universidad. Y antes de empezar, permítanme que les demos unas recomendaciones técnicas. Si están con nosotros en Zoom, pueden usar el canal de idioma en la parte inferior de su pantalla para elegir su idioma, inglés o español, ya que habrá traducción simultánea en todo momento. Y si están aquí en persona y quieren escuchar el conversatorio en inglés, conecten sus auriculares y escuchen usando su teléfono o la computadora. También les recordamos que este conversatorio va a estar grabado y estará disponible en el canal de YouTube del Watson Institute de la Universidad de Brown. Y bueno, para este gran final tenemos el honor de dialogar con la escritora mexicana Cleo Mendoza, aquí con nosotros en Providence, Rhode Island. Es un honor tenerte aquí, Cleo. Y con el escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón, online desde Málaga, España. Antes de nada, queríamos agradeceros a los dos por aceptar esta invitación y estar aquí tú presencialmente, Cleo, y tú online, Rodrigo, que aunque es muy bueno verte telemáticamente, esperamos en el futuro poder traerte aquí físicamente a Nueva Inglaterra. Bueno, gracias también a los colegas, a los estudiantes, amigos y al público online que nos sigue desde los Estados Unidos, América Latina y el extranjero por asistir a este último panel de la jornada. Queremos expresar nuestra enorme gratitud al Consulado General de México en Boston y en especial al cónsul Alberto Fierro Garza, que nos está siguiendo online, y al Observatorio del Instituto Cervantes de Harvard y en particular a su directora ejecutiva, Marta Mateo, por el apoyo extraordinario que nos han brindado para este conversatorio, y a Regina Pick, quien ha facilitado el contacto con el cónsul. Gracias además por su patrocinio al Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeño CLACS de Brown, al Watson Institute, a los departamentos de Hispanic Studies, Comparative Literature, Modern Media and Culture, American Studies, al Graduate Certificate Program in Translation Studies, al Dean of the College, que nos ha otorgado un Salomon Curricular Mini Grant, y al Center for Language Studies. Nuestro conversatorio durará 45 minutos y tendremos tiempo después, como unos 20-30 minutos, para preguntas de parte del público aquí y online. Vale, y bueno, además de conversar con cada uno de ustedes, Cleo y Rodrigo, también nos gustaría propiciar una interacción más fluida entre los dos, ¿vale?, en torno a sus obras y cuestiones de circulación de sus libros dentro y fuera de su idioma y también dentro y fuera de sus países. Pero antes de seguir, sí quisiéramos recordar, aunque sea brevemente, algunas etapas de las trayectorias exitosas de Cleo y de Rodrigo, destacando los reconocimientos más salientes que han recibido en los últimos años. Entonces, hablo yo primero de Cleo y luego Erika de Rodrigo. Cleo Mendoza nace en Oaxaca en 1993, es autora de Anamnesis, publicada en 2016, y Silencio, publicada en 2018, libro por el cual obtuvo el Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz. Ha sido también becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México en el área de poesía, Jóvenes Creadores 2015-2016, y de novela 2020-2021, y también de la Fundación Antonio Gala en Córdoba, España, en el año 2018-2019. Su primera novela, Furia, de 2022, se publicó bajo el sello editorial Almadía en México y por la editorial Sigilo en España y Argentina, y además ha ganado el premio Javier Morote, otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros en 2021, además del premio Primera Novela de Amazon en 2022. Y Furia también está siendo ahora traducida al inglés por Christina McSweeney, así que pronto tendremos también la suerte de leerla en inglés.
Rodrigo ahora. Rodrigo Blanco Calderón nació en Caracas en 1981. Ha publicado los libros de cuentos Una larga fila de hombres, Monte Ávila 2005, Los Invencibles, Random House Mondadori 2007, Las Rayas, Punto Cero 2011 y Los Terneros, Páginas de Espuma 2018. En 2007 fue seleccionado por el Hay Festival para formar parte de la primera edición de Bogotá 39. En 2016 publicó su primera novela, The Night, en la editorial Alfaguara, con una excelente recepción que le ha valido elogiosas críticas, diversas traducciones y varios premios internacionales, como el Rive Gauche a París, a la mejor novela extranjera en 2016, el premio de la crítica en Venezuela, a la mejor novela en 2018, y el premio Tercera Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2019. En 2021, Alfaguara publicó Simpatía, su segunda novela. En la actualidad, Rodrigo reside en Málaga, desde donde pues, se une a nosotros. Clio y Rodrigo, vamos a empezar ahora este conversatorio con una pregunta que les dirigimos a ambos. Ustedes circulan entre distintos géneros literarios. Clio, sabemos que comienzas escribiendo poesía, que publicas primero en antologías colectivas, antes de sacar 2 poemarios tuyos, Anamnesis y Silencio. Tu llegada a la ficción con tu extraordinaria novela Furia, esta, que espero no te moleste la comparación, es para mí, por su monumentalidad y su complejidad, como la nueva 100 años de soledad, es un evento más tardío en tu producción. Y Rodrigo, tú en cambio empiezas escribiendo cuentos y publicas varios libros de cuentos antes de entregarnos tu gran novela The Night, que es una novela que te ha revelado al público internacional, que ha sido traducida al francés, al inglés, al checo y al holandés, y también galardonada con múltiples premios. Entonces la pregunta primera sería para ambos si nos podrían contar sobre sus trayectorias a través de estos géneros distintos, y en el caso tuyo, Clio, sobre el paso de la poesía a la ficción, y en el tuyo, Rodrigo, del cuento a la novela, ¿no? ¿Cómo adviene este cambio de territorio o de respiración de la escritura, en el caso de cada uno? Quizás podemos empezar con Rodrigo, puesto que está más lejos y seguimos siempre la distancia geográfica como criterio de prioridad. Porque aquí la tenemos aquí nomás, a unos centímetros de distancia. No te escuchamos. Estás en mute. Ahora sí. Sí, perfecto. Lo primero, por supuesto, quería darle las gracias a ustedes, Erika, Gustavo, Abel, por la invitación a participar aquí y por haberme dado la oportunidad de leer esa maravillosa novela que es Furia de Clio Mendoza y empezar ya a conversar con ella previamente, ¿no? Fíjate, sobre mi recorrido, yo debo aclarar, además, que yo empecé escribiendo poemas también. Yo entre los 15 y los 20 años fui un joven poeta, pero digamos que de esa primera vocación solo quedó mi gusto por la poesía, por la lectura de poesía. Soy un lector constante de poesía. Pero es cierto que mis poemas de adolescencia y de primera juventud empezaron a hacerse cada vez más largos, ¿no? Y me di cuenta que yo estaba en realidad contando historias. Entonces, afortunadamente para los lectores de poesía, vi un cambio hacia el cuento. Y creo que cuando tenía 20 años escribí lo que yo considero mi primer cuento, que se titula además así, El primer cuento. Y vino como esa segunda etapa entre los 20 y los 24 años, donde me dediqué a escribir los primeros cuentos de mi primer libro. Y de hecho, como bien lo señaló ahorita, lo señalaste ahorita tú, Erika, mis primeros 3 libros fueron libros de cuentos. De hecho, yo me imaginaba a mí mismo únicamente como cuentista porque me veía bien allí. Y de hecho, The Night empezó siendo un cuento, pero como cosa extraña fue un cuento fallido. Empezó siendo un cuento que nunca terminé. Ese cuento que nunca terminé
se convirtió después en el segundo capítulo de la novela y por varias cosas que pasaron durante un periodo de casi 10 años, me terminé viendo en las aguas mayores o de más extensión de la novela casi un poco a regañadientes, ¿no? Y creo que esa tensión entre el cuento y la novela se percibe muy claramente en The Night por su composición de capítulos que no es que son independientes, pero que sí juegan a tratar de producir la circularidad y la intensidad que tienen los cuentos, ¿no? Y por eso esa novela tiene mucho de diorama, de abanico de historias, que visto desde afuera se puede ver como una experimentación es profeso, pero que en realidad fue un proceso más bien muy intuitivo de un cuentista que tiene que empezar a lidiar con un género que le resultaba nuevo e insólito como fue la novela. Entonces digamos que en líneas generales ese ha sido mi tránsito entre los géneros y creo que todavía hoy se mantiene de esa manera. Es muy curioso, ¿no? Digo, la similitud que encuentro con Rodrigo, mucho más allá de algo que platicábamos aparte de este conversatorio cuando yo leí su libro, que me parece fascinante. Perdón, yo entré de lleno, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Adelante, adelante. Nada, entré a esto para que no se me vaya la idea. Le decía a Rodrigo que mucho más allá de que nuestros libros tengan esta similitud en que tienen como almas muy perrunas, muy caninas, creo que en mi caso fue también algo parecido esto, ¿no? Yo empecé a escribir un libro de poesía, esa era la intención de Furia. Me habían dado una beca en la Fundación Antonio Gala para escribir un libro de poesía que tenía trayectorias de lectura muy parecidas a los libros de Elige tu propia aventura, o por lo menos yo quería hacer diseñar un libro con una estructura desafiante, sobre todo porque estaba bastante inconforme con el hecho de que la poesía fuera un género tan poco leído y quería seguir jugando este juego que había empezado desde el libro anterior de hibridar géneros, ¿no? Silencio, que es mi segundo libro, es un libro que cuenta una historia y yo me di cuenta con ese libro que lo que más me interesaba era contar una historia, no el hecho en sí de narrar, pero sí de contar una historia de inicio a fin, pero que fuera tan aleatoria, digamos, la estructura, que pudieras empezar, como decía Rodrigo de su libro, en cualquier lugar del libro. Y de pronto, como también estaba dentro de mis inquietudes, el análisis de la disociación o las mentes neurodivergentes, la estructura empezó a ser una mímesis de ese interés, ¿no? De esa mente que está constantemente mutando o desdoblándose. Pero sí, inicialmente tenía toda la intención también de escribir un libro de poesía y creo que lo escribí también desde esa inocencia quizás, y de pronto los personajes empezaron a dominar totalmente el libro y me di cuenta de que no tenía más opción que entregarme a su historia, ¿no? A la historia de los dos soldados, inicialmente fue esa. Bueno, pues excelente que nos estén un poco revelando también lo que precede, ¿no? Las obras que leemos. Nosotros hablábamos antes de The Night, ¿no? De Rodrigo, pero la novela que vos leíste es Simpatía. Simplemente porque ahora vamos a hacer un ejercicio, van a ver un poco que esa sugerencia genial que nos dio Gustavo y que hemos adoptado, que es un poco para entrar más en las obras a partir de lo que están diciendo, ¿no? Que es como un umbral hacia las obras, pues crucemos el umbral. Quisiéramos como hacer un intercambio cruzado y nos gustaría pedirles que leyeran cada uno un fragmento de la novela del otro o de la otra. Porque queremos crear este cruce de voces y textos, un poco como decís vos, ¿no? Hibridar géneros, pues aquí es hibridar escrituras y novelas. Entonces te pedimos, Clio, que elijas, que leas el fragmento, el segmento, el pasaje que has elegido de la obra
Simpatía de Rodrigo y que después, Rodrigo, leas el fragmento que has elegido de Furia. Leeremos solamente en español porque las dos novelas están siendo traducidas al inglés, entonces los intérpretes no tendrán que hacer el trabajo, desde luego, de traducir. Habrá que tener paciencia para esto. Fue difícil, debo decir que fue difícil elegir un fragmento, elegí varios, y ya que estaba aquí anoche me decidí por uno, y creo que porque adolezco de extrañar a mi perra, entonces el fragmento es una lección bastante visceral, ¿no? Volvió a chequear la hora. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Pensó en Iros, en los ojos del perro, en las patas rugosas que le posaba sobre un brazo para pedirle cariño, en la pelambre entre dorada y gris del pecho que le frotaba de arriba a abajo, dejándolos ambos felices y exhaustos. Aún faltaban 40 minutos. La idea de tener todavía que esperar ese tiempo para salir de la buhardilla, montarse en el carro y regresar al apartamento donde lo esperaba Iros, le provocó desazón. Esos momentos de arrebato que incluso le podían sobrevenir teniendo a Iros a su lado, a veces le hacían preguntarse si ese perro no era en realidad un ser enviado por el demonio, si no era el heraldo de su propia locura. A Nadine la había amado con un furor que le escamaba la piel. En la pasión por ella, por su cuerpo y los haces de alma que despedían sus ojos, Ulises había emergido de sí mismo como una serpiente buena. Una saeta luminosa que gracias a ella había dejado atrás los colgajos, la membrana maltrecha del largo abandono que hasta entonces había sido su vida. Escuchar la noticia de su muerte, las espantosas circunstancias en que Nadine murió junto a su esposo y su hija, fue como despertar a su verdadera existencia de despojo, de cáscara que solo espera secarse y deshacerse en la tierra. Y quizás así hubiera sido durante los años que le quedaban, pero lo único cierto fue que después de esos días de fiebre, Iros llegó y obró el milagro que solo está permitido a los perros, el de sustituir un amor por otro amor. Nada de lo que había vivido podía compararse con lo que emanaba de esa mirada. ¿No era amor entonces? ¿O el amor, en todo caso, era apenas una primera alcabala hacia un territorio desconocido? Lo que Ulises encontró en la mirada de su perro, desde el instante en que lo vio por primera vez en la acera de los argonautas, era ese territorio que comenzaba después del amor. Una paz y una alegría sin sombras, un espejo que ha dejado caer su velo, el último borde de luz antes de la muerte. Rodrigo. Voy a contratar a Clio para que haga el audio de simpatía. Gracias, Clio. Fíjate que para mí fue muy sencillo escoger un fragmento porque Furia es una novela de capítulos breves y allí se ve también la poeta que ella es, ¿no? Son capítulos breves con un gran poder de condensación y que transmiten siempre imágenes poderosas. Voy a leer el capítulo de las páginas 48 y 49. Dice así: Cuando Lázaro era niño, su madre lo llevaba de la mano al panteón y la arena les quemaba las piernas. Chisporroteaba en cada paso abrazando sus pantorrillas y sus muslos. El desierto se alargaba al lado de los muertos. En el panteón no había más que piedras y algunos pastos. Solo la tierra se nutría con los cadáveres. Lázaro y su madre llevaban flores. Pocas, pero todavía medio frescas las flores. Y ese día unos hombres cantaban en su idioma unos lamentos y tejían la palma del único techo que sombreaba el panteón. No voltearon a ver a Lázaro y a su madre entrar porque no había puerta. El panteón era más bien un montón de cruces sin cerca.
un panteón listo para crecer hacia todos lados, pero pequeño como había sido siempre el pueblo. Los hombres nunca los miraron, tenían la cara sobre la palma como si la estuvieran oliendo. Sus sombreros cubrían sus orejas, solo se veían sus manos negras saliendo de sus largos trajecitos blancos y esos dedos bordando, bordando a toda prisa. La mamá caminó hacia la sombra del techo. Ella era grande, o así solía recordarla Lázaro. Casi llegaba al cielo y aún así, más arriba, estaban los hombres que no dejaban de cantar sus lamentos. Lázaro nunca entendió lo que cantaban porque no había aprendido la lengua de su madre. Ella, muy seria, caminó escuchando atenta y se detuvo ante la tumba de Cástula, la muchacha que había muerto señorita. Lázaro bajó la vista porque le quemaban las piernas y pensó que eran hormigas. Y en eso llegó el silencio. El silencio del desierto atravesando sin parapetos toda la llanura. Lázaro miró hacia arriba para buscar a los hombres en el techo y ya no estaban. No había nadie, solo su madre hablándoles a las flores y a Cástula. Dijo: «Mamá, miré hacia arriba y ya no vi a los hombres que cantaban». El silencio caía después de que hablaba, ni siquiera el viento hacía ruido. Habló su madre. «Te voy a decir una cosa, pero no te me asustes, Lazarito. Esos que viste eran los muertos construyendo una sombra». Cuando salieron del panteón ya era de noche. Lázaro no lograba recordar si habían ido al panteón a la hora de la siriama, cuando el sol se pone y el cielo se tiñe de lila, o si aquella tarde habían estado cantándole a Cástula durante horas. A su madre le gustaba cantarle a esa muchacha. Bueno, pues muchísimas gracias, Clio y Rodrigo, por esta lectura tan bella en quiasmo. Ha sido muy hermoso escucharos y aunque ya habéis mencionado brevemente, quizás podéis decir ahora un poco más de por qué elegiste en concreto ese fragmento y qué os evocó, qué les produjo, qué les causó, qué sensación tuvisteis. Preparé aquí un pequeño apunte. Hay algo que, ¿no? Creo que nuestros libros son una suerte de libros hermanos. Yo no sé si muy permeada por toda esta mitología del linaje. Al final también Rodrigo señala en algún momento que ¿no? hay algunas intersecciones con otras historias como El Padrino, y todo el tiempo hay este cuestionamiento a la idea de la familia. Digo, eso lo abordaré más al rato. Yo elegí este fragmento que habla de los perros, mucho más allá de esta decisión visceral, porque extraño a mi perra, porque me parece que los perros son testigos de esta línea temporal de la humanidad, son testigos históricos que están con nosotros desde el afecto y son testigos del proceder humano a lo largo de la evolución, ¿no? La evolución que a su vez está relacionada con el sedentarismo y el sedentarismo con la incipiente tecnologización, y la tecnologización me parece un abandono de lo salvaje, incluso totalmente un rechazo. Y creo que de pronto leyendo a Rodrigo me daba cuenta de cosas de mi propio libro, ¿no? Sobre esto, sobre por qué había yo también elegido el motivo de los perros o lo canino o lo salvaje, y cómo además son testigos históricos, pero no testigos, no están haciendo un registro académico, no están haciendo un registro intelectual, están haciendo un registro de lo emocional que va al vacío totalmente. Y me parece que esta parte de la novela de Rodrigo retrata perfectamente eso, y que es un vínculo que yo reconozco también en mi propio libro, ¿no? Con mi propio libro.
Que además todo esto es una maravilla, porque en principio vos no habías leído a Rodrigo antes y Rodrigo no habías leído Furia tampoco. Entonces, como es o sea, es un encuentro casual, pero de los que, ¿no? Me hace pensar un poco el otro el mismo, ¿no? El otro coma el mismo, ¿no? Como de reconocerse en el otro como en un espejo, ¿no? A ver, Rodrigo, ¿nos contás? Sí, fíjate que tú mencionaste al principio para presentar a Clio a Cien años de soledad y a García Márquez, y bueno, este capítulo, te pones a ver, me recordó ese cuento de García Márquez, Alguien desordena estas rosas, ¿no? Donde el fantasma de un niñito muerto va a llevar, como es domingo, va a llevar flores a su tumba, ¿no? Pero yo no sé si es si es un prejuicio de lectura y de mi pasión por México, pero yo creo que el caso de Clio, o por lo menos la voz que aparece en esta novela, también es, como diría, creo que es Abundio el personaje que lo dice, que todos somos hijos de Pedro Páramo, ¿no? Hay una impronta que para mí es como muy reconocible y extensible de la literatura latinoamericana en su diálogo muy fluido con la locura y con la muerte, ¿no? Y esto está muy presente en la novela de Clio, y esta forma tan natural con la que el niño Lázaro ve a estos hombres tejiendo palmas y tejiendo sombras, y la forma tan natural con que la madre le explica y le dice que no te asustes, pero le está revelando cierta condición sobrenatural, esa fluidez de este tráfico con los muertos, es algo que este libro practica muy bien, y de una manera que no me parece exclusivamente literaria, sino también vital, ¿no? Y en eso es algo también más específicamente mexicano, ¿no? Ese diálogo cultural tan constante como una segunda lengua con la muerte, ¿no? Y me gusta también, ahorita que en estos simposios estamos hablando de traducciones, de lenguas, de cosas, como en este pequeño fragmento hay como tres niveles de lenguas mezclándose, ¿no? La que habla Lázaro con su madre, la que cantan estos hombres en el cielo, y esa lengua, como dice Lázaro, que nunca entendió lo que cantaban porque no había aprendido la lengua de su madre. Eso me conmovió mucho también, ¿no? Esa distancia, ¿no? Que hay entre una madre y un hijo por ese elemento diferenciador del idioma. Bueno, todo esto que estoy diciendo suena demasiado racional para un texto como leyeron de un vuelo imaginativo y de una carga poética tremenda, ¿no? Pero me gustó mucho por todas estas cosas. Sí, bueno, muchas gracias a los dos por las respuestas, y ahora quedándonos un poco todavía más en las novelas y en su contenido, y haciendo alusión a lo que tú decías antes, Clio, de que son libros hermanos, de cierta manera, queríamos hablar de un rasgo en común que era para Erika y para mí lo que hacía las novelas aún más hermanas, ¿no? Por así decirlo, y se trata de la fuerte presencia de la violencia, ¿no? Hay distintas formas de violencia en Furia y en Simpatía. Violencia familiar, hay violencia patriarcal, de Estado, hay guerras, hay violencia contra cuerpos no humanos, incluso contra cuerpos muertos o cuerpos asesinados, ¿no? Entonces, dirían que la violencia o la voluntad de narrar la ferocidad es lo que da forma o incluso comienzo a su obra, o hay también otros factores que provocan su entrada en la escritura como un acto poético y también político. En mi caso, bueno, creo que desde el inicio desde que empecé a escribir, me interesaba narrar cosas que estaban impregnadas en mi memoria infantil, ¿no? Que había logrado diseccionar o comprender hacia la edad adulta, ¿no?
y muchas cosas tenían que ver con estos contextos de mucha violencia normalizada, sobre todo. Y la cachetada que yo quería regresar como agente provocador que suele ser una escritora o un escritor, y probablemente en estos momentos una escritora también, mucho más, ¿no? Con esta connotación desde la perspectiva de género, muy a propósito de todos los conversatorios previos de este simposio. Nada, quería dar esta cachetada de vuelta con un lenguaje poético, ¿no? Que demostrara, que fuera el filtro que hiciera posible la lectura de lo más atroz. Y mientras yo leía a Rodrigo, me daba cuenta de algo que no había percibido tampoco de mi propio libro, que toda historia, probablemente toda historia, es la historia de la familia, ¿no? O de una familia, o por lo menos en la tradición latinoamericana, como hemos podido leer y observar. Y que también la guerra, para mí, es la misma desde el principio de los tiempos. Es una sola la guerra, y es una sola la familia, pero en el caso de la familia, las ramas han crecido demasiado lejos de la raíz, y esa es un poco como la tragedia, ¿no? de esta historia general de lo humano. Eso es un poco a grandes rasgos, sí. Gracias. Rodrigo. Fíjate, da la casualidad que ahorita estoy leyendo un libro de Steven Pinker que se titula Los ángeles que llevamos dentro, que es un estudio de la declinación de la violencia en nuestra época y las implicaciones que tiene, ¿no? De cómo comparativamente, estadísticamente, todo eso, se pudiese decir que en la época actual, a despecho de lo que mucha gente pudiera creer, es la menos violenta de la historia, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que la violencia no persiste en nuestra sociedad, y además de muchas maneras que pueden ser igualmente dramáticas, ¿no? Y en esos análisis, por supuesto, América Latina tiene todavía unas estadísticas de porcentaje de muertos, de asesinados cada 100.000 habitantes, que a día de hoy superan las que pudo haber, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa en la Edad Media, o en contextos de guerra, ¿no? Entonces, parte de la reflexión de Pinker que a mí se me quedó es cómo la violencia nos deforma. O sea, cómo el crecer en un contexto de profunda violencia te hace distinto a cuando creces en un contexto no tan violento, ¿no? Y de estas cosas yo me he dado cuenta progresivamente de cómo la violencia me ha deformado a mí al haber nacido y crecido en una ciudad como Caracas, a través de la escritura. Es decir, yo en mis cuentos y en mis novelas cuento cosas que eran parte de la cotidianidad de cualquier caraqueño o venezolano, y que puede aplicar, por supuesto, a un país como México, ¿no? Y a veces un editor español me decía, oye, esta historia que contaste, o sea, ¿cómo la imaginaste? O sea, pensaban que las cosas más estrambóticas, pensaban que era como un producto de mi fantasía o de mi elaboración, y eran para mí más bien cosas de una estricta realidad y cotidianidad, ¿no? Y eso me ha pasado con impresiones de lectores, vamos a decir, no latinoamericanos a veces sobre mis textos, ¿no? Entonces, en mi caso, no ha sido un intento deliberado de devolver la cachetada, como lo dice, o la bofetada, como lo dice Clio, pero obviamente yo sí comparto con ella la idea de que consciente o inconscientemente los escritores tratamos de resultar un poco incómodos, ¿no? Con respecto a ciertos discursos. En el caso de The Night, obviamente es una novela que se enmarca en parte de la gran crisis del chavismo, pero a mí no me interesó enfocarme únicamente en
en el gobierno o en la oposición, sino en la sociedad que específicamente a través del asesinato de mujeres hizo posible la debacle en la que cayó mi país. Y en el caso de Simpatía, traté de esquivar también la mirilla y no simplemente pensar en los seres humanos como víctimas de un sistema totalitario, sino en cómo la propia sociedad también se vuelve victimaria con los seres más indefensos, que en este caso serían los perros, ¿no? Entonces, sí, creo que todo lo que yo he escrito y lo que estoy escribiendo para los próximos años está marcado por la violencia, porque el ambiente en el que se mueven mis personajes es profundamente violento. De una violencia, yo diría, ya bastante anacrónica, porque es violencia física, es violencia de armas, es violencia a unos niveles exteriores y objetivos, ¿no? No es una violencia más sutil como la que muchos discursos están visibilizando hoy en día, ¿no? No creo que haya jerarquía en violencia, pero digamos que yo siento que muchas de las cosas que escribo son partes de guerra, ¿no? Eso que dijo Clio, ¿no? Es como si estuviésemos todavía hablando de la guerra, ¿no? Como si estuviésemos todavía dando cuenta de nuestras bajas, de nuestros caídos, de la sobrevivencia. Gracias, Rodrigo, y por contestar esta pregunta que teníamos realmente como una prioridad al leerles. Ahora entramos a la obra. Ahora quisiéramos salir un momento así como desde el centro de la obra para reorientarnos en el eje de este simposio y hablar un poco de lo que ocurre cuando el autor se desprende de la obra, ¿no?, al publicarla y la entrega a sus lectores. Además, pues esta mañana, entre todas esas coincidencias felices que pues hacen que ustedes se hayan conocido también a través de este simposio y que estén simultáneamente aquí en Brown sin realmente estarlo físicamente, tenemos la coincidencia de que hemos tenido esta mañana a Guillermo Gijas de la editorial Almadía, y aquí tenemos a Gustavo Guerrero, que es el editor al francés en Gallimard de la obra de Rodrigo. Entonces están los autores, están los editores. Teníamos pensado invitar a los traductores que, porque están en la Feria de Londres, no pueden estar con nosotros hoy. Hubiésemos tenido ahí el cuadro perfecto, ¿no?, de esa cadena del libro de la cual hablamos hoy. Entonces, Rodrigo, sabemos que tus novelas han tenido un éxito internacional en España, Francia, Estados Unidos sobre todo. Y Clio, la novela también ha tenido un impacto muy fuerte en tus lectores. Lo sabemos también por las redes sociales y todos los lectores que te siguen, sobre todo en España, México y Argentina, porque la novela se publicó con el doble sello Almadía Sigilo. Hace poco tiempo, Rosa Montero, a quien le preguntaron en el observatorio de Harvard qué novela actual recomendaría, ella respondió sin ninguna duda Furia, y te definió como una monstrua de la literatura. Esas son sus palabras. ¿Cómo circula vuestra obra en América Latina, en particular en el caso de Rodrigo en Venezuela y en el caso de Clio en México, si la comparan con otros países que no son su país? ¿Quieres que empiece Rodrigo esta vez? Sí, para variar. Para alternar. Vamos, Rodrigo. El pechuy de la reunión. Bueno, fíjate que en Venezuela mis últimos 2 libros, Simpatía y Los Terneros, simplemente no circulan. Tengo ya 2 libros seguidos que no circulan en mi propio país por las enormes dificultades que implica importar libros a Venezuela, por toda la cantidad de librerías, editoriales y medios culturales que han cerrado, ¿no?
Y eso de verdad es una cosa que me ha dejado bastante huérfano como a mi personaje, como a Ulises, porque llegan los libros en contrabando, unos cuantos ejemplares, o los archivos pirateados que a veces circulan por allí. The Night, yo logré hacer una edición para Venezuela con una editorial que yo tengo allá que también está paralizada, que se llama Madera Fina. Y bueno, por lo menos pude hacer 2 ediciones de esa novela, ¿no? De resto, la novela ha circulado principalmente en España, donde se publica en Alfaguara, y desde Alfaguara se han hecho algunas ediciones en algunos países de América Latina y distribución en esos países, ¿no? Yo siento que ese sigue siendo el gran problema con los autores y con la literatura, una verdadera distribución y difusión de las obras. En ese sentido, las traducciones son fundamentales como para tratar de hackear un poquito el sistema, ¿no? Si a un libro a veces de uno le va bien en una traducción, sea en Francia, sea en Estados Unidos, eso por eco genera como un nuevo interés en lo que uno está haciendo en su propio país o en su propia lengua, ¿no? Y yo siento que es un lujo tener la oportunidad de ser traducido porque le da como varias vidas a un mismo libro y te permite 2 cosas muy importantes. El trabajo con los traductores, que yo creo que el traductor es el mejor lector del circuito editorial, el lector más minucioso, el que aporta una cantidad de errores y de soluciones a la trama de la escritura, y te enfrenta también con lectores de otros países, lectores que no te conocen, que no conocen tu cultura. Entonces, aunque uno siempre se queja de que la distribución nunca es como uno lo espera o como te lo ofrecen cuando firmas el contrato, yo la verdad es que me considero bastante afortunado porque donde he ido siempre me he encontrado por lo menos un lector que me dice, ah, mira, supe de ti o encontré tu libro, y eso es lo que uno necesita, ¿no? Donde uno llega, por lo menos encontrar un lector, porque en este lector está todo, ¿no? En mi caso, en México, creo que la recepción ha sido en públicos muy distintos. Me he sentido muy acogida en España, en México y en Argentina, ¿no? Yo al principio pensaba, y de pronto todavía lo pienso, o más bien no sé si haya una respuesta a esa pregunta, que quizás la asociación con el desierto que hay por cercanía geográfica en Argentina y México hace que Furia pueda aterrizarse en estos 2 países. Y a lo mejor con España el desierto sí tiene una característica para los lectores mucho más mitológica, que al final es un poco lo que yo estaba intentando, o mucho lo que yo estaba intentando, que no fuera un espacio geográfico específico. Sin embargo, esta asociación ha ayudado a que el libro sea comprendido en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? En España, curiosamente, la recepción, he tenido muchas lectoras de la tercera edad, lo cual me sorprende mucho, porque creo que los temas podrían, no sé, yo no esperaba a lo mejor que tuviera como recepción a este público, y también son las lectoras más críticas, ¿no? Y son las más espantadas, yo creo, de Furia. Y también las que me ofrecen un feedback muy particular, porque además toda esta cuestión de la guerra que hemos mencionado, ellas, por ejemplo, lo ven en la guerra civil y hacen ese enlace, no a partir del territorio, pero sí a partir de los sucesos históricos, que es algo que a mí me sorprende mucho, ¿no? Y me doy cuenta de que al final otra vez hay un trenzado, ¿no? Y digo, el libro ya que va de todos los hilos y todo esta urdimbre, me sorprende mucho que al final haya algo que te
de lo que uno se termina agarrando como lector para hacer el libro propio. Nada, yo creo que estoy sorprendida y profundamente agradecida con la recepción de Furia, porque no esperaba que fuera de esta manera, sobre todo por esta experimentación con los géneros, con la estructura y un poco rescatando los comentarios iniciales de Rodrigo sobre esta escritura profundamente intuitiva, que es como siempre trabajo mis libros, y que no tienen que ver con un plan meticuloso y racional, sino que también me voy entregando a las circunstancias de mi propia vida. Y eso, ¿no? Es algo que celebro mucho y que también celebro, bueno, voy a pasar el agradecimiento para este momento, ¿no? El estar aquí y la recepción también de este lado con el público hispanohablante, que es algo que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Me sorprendió mucho cuando Erika me escribió, porque yo no esperaba que Furia estuviera siendo leída en español de este lado y que tuviera la recepción que me parece que tiene. Y nada, estoy profundamente agradecida y profundamente conmovida de estar aquí hablando de este libro, cuando yo pensaba que era como una situación también como que estaba yo refiriéndome a algo muy particular y me doy cuenta de que no es así. Vale, perfecto. Clio y Rodrigo, gracias de nuevo. Ahora para seguir hablando un poquito más de la circulación de las obras y quizá profundizar más en la relación de nuevo con los editores, como ya dijo Erika antes, Clio, hoy tuvimos la suerte de hablar con Guillermo Quijas, de la editorial Almadía, que junto con la editorial argentina Sigilo publicó Furia, mientras Silencio, que tiene una historia editorial más intrincada, por así decirlo, saldrá en mayo con Páginas de espuma. Y Rodrigo, en tu caso... Perdón, sí, Almadía, perdón. Almadía, sí. Y Rodrigo, en tu caso, tú publicaste tu libro de cuentos Los terneros con Páginas de espuma y de Naidi Simpatía con Alfaguara. Entonces la pregunta sería un poco cómo cambia la relación con cada editor, también dependiendo de cada país. Si piensan un poco que cuando a la hora de empezar a escribir ya van pensando en una editorial o un editor que los va a poder publicar. Si nos puedes decir también si el agente literario tiene un rol en esa decisión y si en algún momento les parece que se invierte la relación entre autor y editor, como si al principio es el autor quien va a buscar a un editor y llega un momento en el que quizás es el editor quien va a buscar al autor. Un poco ¿cómo se sitúan ustedes dentro de esta constelación de autores, editores, agentes? Por ahora dejamos de lado a los traductores, pero entonces esta relación, ¿no? con el editor y cómo cambia de país a país, puesto que están trabajando con distintas editoriales al mismo tiempo. Bueno, empezaré. En mi caso, yo conocía a Memo de mucho tiempo antes de que publicara Furia. Memo es Guillermo. Guillermo, sí, ¿no? Y yo le digo Memo, claro. Hay una familiaridad muy grande que también él establece con sus autoras y sus autores. Lo conocí cuando él tenía 20 y tantos años y yo tenía unos 13, 14 años, por insistencia de un maestro mío. Y Almadía estaba comenzando. Y después, cuando yo tenía Silencio, Guillermo propuso una coedición. El libro había ganado este premio, pero había un cambio de sexenio en México. La política, cuando el Estado es quien otorga los premios, los libros son publicados en editoriales del Estado, pero las editoriales del Estado no tienen ninguna distribución y nadie se preocupa por eso, entonces se embodegan, que fue la historia intrincada de Silencio. El libro nunca vio la luz y se quedó ahí. Y entonces Guillermo había propuesto una coedición que por supuesto no aceptaron porque eso implicaba, cuando hay un cambio de sexenio, y es sabido en México, no diré nada demasiado escandaloso para las y los mexicanos, hay un gran saqueo, ¿no? Económico. Quien puede irse con los bolsos llenos lo hace. Y si se planteaba una coedición, había que dar las cuentas muy claras. Así que el libro, ¿no? Yo creo que esas fueron las razones, era bastante evidente. La coedición se rechazó a pesar de que la distribución hubiera sido mejor bajo ese plan. Y nada, nos quedamos como un poco al aire, ya nunca se pudo concretar el proyecto con Almadía. Y cuando estaba escribiendo Furia, yo le conté a Guillermo
que volví de España y estaba terminando el libro, y él, justamente Juan Pablo Villalobos, estaba en Oaxaca, iba a pasar una temporada ahí, y Guillermo me dijo que iba a hablar con él para que él fuera un lector de este libro. Y Juan Pablo y yo nos reunimos en varias ocasiones, la mayoría de las veces para discutir sobre política, y él me hizo varias observaciones como narrador que yo necesitaba profundamente, que tenía mucho que ver con la secuencia narrativa, una secuencia a la que, por supuesto, yo como poeta probablemente no estaba acostumbrada. Y al final, Villalobos fue muy insistente en que ese libro se debía publicar. Y Guillermo, bueno, que además son muy amigos y tienen esta confianza lectora también, pues ya conocía mi trabajo previo, entonces se decidió por publicar Furia en Almadía. En el caso de Maxi Papandrea en Argentina, que fue un excelente lector y que también se ha vuelto un gran amigo y es una persona muy entrañable, hizo observaciones muy precisas sobre el libro, nuevas, ¿no? Este proceso de corrección de un editor. Pienso que Maxi lo hizo con muchísima meticulosidad para también, no sé, siento que la relación que Maxi tuvo con el libro era probablemente, estoy usando mucho esta palabra, pero mucho más visceral, ¿no? Por distintas razones que tal vez no alcance a comprender. Y Adam, ¿no? Mi editor en España, son 3 editores muy diferentes entre sí, por eso los menciono a cada uno por separado. También abrigó el libro de una manera muy particular y creo que si bien la edición se parece mucho más a la edición mexicana, con Adam tuvimos muchos intercambios posteriores a la publicación del libro, sobre todo una discusión muy larga sobre los afectos, que también fue muy importante para mí. Y entonces a mí, bueno, celebro que la relación con estos 3 editores haya devenido en una cercanía intelectual y también amistosa, ¿no? Porque creo que ese es el proceso que debería tener cada libro, y en mi caso fue bastante amable en estas 3 ocasiones. Como lo que decía antes, ¿no? Lisa Dillman, hablando de Yuri Herrera, ¿no? Y el respeto y el cariño que él le tiene al lenguaje y que ella reproduce ella misma en su traducción, ¿no? Lo mismo ocurre con esos textos y como cada uno los va respetando y se va encariñando con ellos hasta devolvértelos para que después vos los entregues, ¿no? Rodrigo, ¿y cuál es tu experiencia? Estás aquí enfrente de Gustavo, o sea, ojo. Gracias por la advertencia. No, fíjate que yo he tenido mucha suerte también y yo creo, la experiencia que yo he tenido con mis editores me ha confirmado algo. Yo creo que todo escritor debe hacer lo posible por llegar a publicar con una editorial o del estado comercial constituida, porque lo va a llevar a pasar por el proceso de una evaluación y un trabajo editorial con un editor profesional. Yo siento que todos mis libros han mejorado gracias a haber pasado por ese proceso. Por eso, cuando yo veo a veces en algunas reuniones que se celebra tanto la autopublicación, que yo entiendo que puede ser una solución de emergencia, que puede ser una alternativa a los atolladeros del mundo editorial, sin juzgar a quien escoge esa opción, lo único que lamento es que se deje de lado que la autopublicación puede dejar de lado lo fundamental que es el proceso del diálogo con un editor profesional. Y un editor profesional que tiene que responder a sus 2 cerebros, al cerebro estético y al cerebro comercial. Y ambos tipos de cerebros y de lecturas son necesarios porque, insisto, mejoran el texto. Por ejemplo, el único detalle con una editorial tan grande como Alfaguara es que los editores no duran mucho tiempo en el mismo cargo, por lo menos para lo que yo me tardo en entregar una nueva novela, ¿no? Entonces, el mundo editorial de las grandes sellos es muy competitivo y hay mucho flujo de talento.
y no siempre cuando uno vuelve con una novela vas a volver a encontrarte al mismo editor, ¿no? Sin embargo, las relaciones siempre son bastante profesionales y amistosas, ¿no? Eh, entonces, digamos que en el caso, por ejemplo, de Alfaguara, tuve experiencias muy enriquecedoras tanto con Pilar Reyes, como en el caso de The Night, como con Pilar Álvarez en el caso de Simpatía, ¿no? Cuando sea que termine mi próxima novela, veré ¿Quién está? cómo es ese proceso de edición, pero debo destacar algo. En Alfaguara yo soy fan absoluto de la editora de mesa, la que corrige literalmente las pruebas. Ella se llama Carolina Reollo y es la persona más adorada y respetada por todos los autores de Alfaguara porque hace un trabajo verdaderamente maravilloso. Dicho esto, he tenido también una muy buena experiencia con Juan Casamayor en Páginas de Espuma. Cuando publicamos Los Terneros estaba ya a puntico de cerrar el manuscrito. Me entró un ataque de duda sobre el orden de los cuentos y le dije, Juan, no estoy seguro del orden de los cuentos. Y Juan se dedicó varios días a armar unos mapas loquísimos de temas del libro y proponiendo un nuevo índice, nuevo orden. Al final, el libro terminó teniendo el orden original que yo había propuesto, pero gracias al recorrido que hizo Juan, me permitió confirmar por qué yo le había dado ese orden. Y Juan lo hizo como un niño, estaba divertidísimo haciendo sus planos, Su ¿no? rayuela, claro. Y bueno, en el caso de Gustavo Guerrero, bueno, prácticamente todo lo que yo he conseguido ha sido gracias a él, ¿no? Yo tuve la suerte de leer un cuento en la Feria del Libro de Guadalajara en el año 2009 y él estaba allí escuchando y él siempre anda con las antenas prendidas y le gustó lo que yo leí, hablamos, me dijo, bueno, cuando tengas una novela me gustaría leerla. Y bueno, apenas 4 años después, me tardé 4 años, cuando tuve una novela la escribí y le gustó, la dio a leer, fue lo que me permitió también firmar con la agencia de Balcells, que fue también algo que me cambió la vida. Y la verdad es que el proceso de autor-editor, la relación más cercana y sostenida que tengo es con él, eh, porque digamos que todo lo que las novelas que yo he escrito, eh, a una de las primeras personas a quien se la doy a leer es a él. Y de hecho, si no me dan el thumbs up, Gustavo, ya la cosa no pinta bien, ¿no? Entonces, de hecho, hay novelas que no he publicado porque eh, a través de una cena o varias cenas en París, muy amables me decía, no, No. de una manera, por supuesto, nada, muy, muy elaborada y muy agradable y he aprendido mucho en ese intercambio porque, bueno, respeto muchísimo, muchísimo su criterio, ¿no? Y, y bueno, lo que me parece divertido es que cuando la novela finalmente es aprobada y luego empiezan a venderse los derechos y en la agencia me informan que la van a ofrecer a, a Gallimard o a Francia, o sea, ya hay un proceso de lectura, de trabajo previo que se ha hecho a partir del feedback de Gustavo y que para mí influye muchísimo en el proceso de edición, ¿no? Entonces, yo no puedo sino decir cosas buenas de mis editores. Sé que eso no es muy interesante, ¿no? Porque se supone que los editores y los autores son enemigos naturales, pero para eso están los agentes. Los agentes son los que pelean con los editores y nos permiten a nosotros ser amigos. Yo quisiera, perdón, agregar solo que también en Almadía trabaja Patricia Salinas, que además de que es la correctora, la editora y demás, tiene una visión muy crítica de todos los textos
y también ella con Furia fue sumamente generosa y amable en sus correcciones. Y nada, me parece que es también una editora brillante y tiene su propia editorial también con una perspectiva, se llama Fruta Bomba y tiene, publica, por ejemplo, solo tiene 2 libros en su catálogo, a Johan Mijail, que es una escritora trans de República Dominicana, que vale mucho la pena leer. Tiene una novela que juega muchísimo con la estructura que se llama Chapeo, y publicó también... bueno, el libro que publicó Patti se llama Manifiesto Antirracista, de esta escritora, y tiene un libro de ensayos sobre el perreo, ¿no? Tiene una perspectiva muy sobre publicar personas racializadas del Caribe, latinoamericanas, mujeres. Yo creo que eso nos da muchas ideas también porque, o sea, como nosotros pensamos que vamos a repetir este tipo de encuentros, yo creo que la próxima vez también deberíamos incluir en uno de esos paneles pues, las correctores de mesa, porque tienen un trabajo, una relación todavía más cercana, ¿no? Con ustedes y con los textos. Y entonces yo creo que pues hoy, esta vez no hemos podido, también por cuestiones de tiempo, pero es algo que vamos a tener que tener pendiente. Ok, bueno, siguiendo ahora un poco en la misma línea, aunque no exactamente, poniendo el foco en los traductores, nos gustaría saber un poco más sobre cómo es la relación con los traductores de la obra, cómo ha sido hasta ahora para los dos, cómo funciona esta relación y también si alguna vez al escribir os planteáis la traducibilidad de las oraciones, de referencias culturales, porque por ejemplo, Clio en Furia hay muchísimas marcas de oralidad, entonces ¿cómo pensáis el uso del lenguaje oral dentro y fuera del castellano? Que yo sé que Clio ya lo hemos hablado, pero quizás puedas compartir aquí otra vez. Vale. Bueno, mi relación con Christina McSweeney ha sido fabulosa, la verdad. Christina, yo necesitaba una traductora que valorara toda esta visión de ritmo, porque cuando escribo leo en voz alta lo que hago y es un vicio de poeta. Y cuando supe que Christina iba a trabajar con Furia, me pareció maravilloso porque yo sabía de ella que valoraba muchísimo el ritmo. Y sí, cuando estuvimos hablando y fueron muchas conversaciones por mail o sobre todo escritas, por correo electrónico, Christina hacía mucho énfasis en estas cosas, en buscar equivalencias sonoras también, y me pareció maravilloso trabajar con ella por eso, ¿no? Y por esta... Sí, como bien dice Rodrigo, terminan siendo como las versiones finales del libro. Siento que la traducción ya es como un perfeccionamiento del libro, que incluso en su idioma original probablemente no tiene, porque ellos localizan incluso errores de lógica, ciertas cosas que se le escapan a todos los lectores previos que ya estamos profundamente viciados por el libro. Al portugués, que se publicó en Brasil, no tuve contacto con la traductora o el traductor. Ellos se encargaron totalmente de eso, supongo que por la cercanía lingüística, no lo sé. Y ahora está en proceso de traducción al italiano con Massimiliano Bonato. Y bueno, estamos justamente en este intercambio y nacen nuevas preguntas que tienen mucho que ver, ¿no? Me gusta esto, lo platicaba con alguien aquí, con María José creo, de que mi novio es Ayuk, es de un pueblo indígena, y entonces yo le pregunté una vez cómo se decía árbol, y él me dijo, depende si es femenino o masculino, si se hace fuego con el árbol, o sirve para hacer una mesa, y bueno, ¿no? Terminé muy perdida, y con Massimiliano pasa un poco esto, porque... digo, no en los mismos niveles porque es una cosmovisión totalmente diferente y muy parecida a la del español, pero este hilo, por ejemplo, me hace una de sus preguntas, ¿este hilo es para bordar o es para coser? Uf. Y entonces ya yo me lo planteo, ¿no? Bueno, creo que es
puede ser ambas cosas, pero en italiano no puede ser lo mismo, y entonces sostener este tipo de discusiones enriquecen muchísimo el proceso creativo de los próximos libros, y me parece fundamental esta interacción con los y las traductoras. ¿Y cuál va a ser la editorial italiana que publica? No te Y ahora acuerdas. mismo no me acuerdo. Bueno, curiosidad. Rodrigo. Bueno, yo me he vuelto, soy un fan absoluto de mis traductores, y soy en general un groupie de los traductores. Cuando me gusta un traductor de un autor que leo, le escribo mensajes directos en redes sociales para preguntarle cosas. Nunca me responde porque, claro, es muy raro, ¿no? Que alguien que tú no conoces le escribas así de repente, pero de verdad yo he aprendido muchísimo con mis traductores. El caso de The Night fue particularmente interesante porque es una novela que está llena de juegos de palabras, de palíndromos, que los palíndromos son intraducibles, ¿no? Y las soluciones que en cada idioma encontraron fueron fascinantes. En el caso del francés, Robert Amutio, que es un traductor maravilloso. Lo que él hizo con la versión francesa de The Night es simplemente una locura, es una genialidad, y por eso en esos aspectos de los juegos de palabras la traducción llega a ser incluso una coautoría, ¿no? Porque otro traductor menos amante del idioma y menos imaginativo se hubiese conformado con notas a pie de página traduciendo al francés y rompiendo el palíndromo, ¿no? Robert se inventó palíndromos en francés y juegos de palabras en francés para captar los juegos. Lo mismo hizo Vít Kasmat cuando tradujo al checo. Ari van der Waal en neerlandés hizo maravillas también. Y mis traductores al inglés, que son un tándem, que es Daniel Hahn y Noel Fernández, son maravillosos porque es lo que dice Clio. El traductor encuentra errores que han atravesado todas las lecturas y las ediciones originales de la novela. Los traductores, a mí me ha pasado que me corrigen palabras que yo utilizo mal en español. O sea, no saben, claro, porque saben tanto, han estudiado tanto el idioma que lo saben, lo conocen mejor que uno. Incluso inconsistencias en la trama, un recorrido en barco que yo puse desde Maracaibo hasta Nueva York, que se había publicado así en español. Dos traductores encontraron un error y buscaron en Google, y ese recorrido no era posible en tal época. O sea, una locura, ¿no? Entonces, así como digo que hay que pasar por editores profesionales, si tienes la suerte de que tu obra sea traducida, es un lujo porque vas a aprender muchísimo como escritor, y por lo que preguntaba Abel, sí, yo creo que uno internaliza la experiencia de la traducción al momento de volver a escribir. No sé si tanto por las palabras, el léxico que utilices o cosas así, sino por un cuidado con el idioma, con un cuidado con las expresiones, con lo que uno quiere decir. Cuando me están traduciendo, siempre hay un momento que yo le tengo mucho miedo, pero que me divierte mucho, es cuando el traductor me dice, te voy a enviar unas preguntas, ¿no? Y es un archivo de 5 páginas donde te preguntan absolutamente todo. ¿Y qué quisiste decir cuando dices tal cosa, no? Y es una frase que cuando uno la escribió, uno juraba que se la estaba comiendo, que era una maravilla. Y cuando te preguntan, cuando te piden que expliques una imagen, puede pasar dos cosas. Te das cuenta que no estabas diciendo nada, en realidad, o que lo que estabas diciendo como imagen es intraducible. Entonces, ya el esfuerzo poético no es tuyo, sino del traductor. Entonces, esa tensión de cuando el traductor tiene razón, que es la mayoría de las veces, y cuando me toca decirle, bueno, no, lo que dije es lo que dije, resuelve lo que te sugiera la imagen, es muy, muy gratificante, ¿no? Y
y la verdad es que en la medida en que uno puede mejorar en este oficio, que no lo sé, si yo he mejorado en algo, ha sido, por supuesto, por el diálogo con editores profesionales y con traductores. Y además, disculpe que me extienda, en mi caso incluso, en The Night sobre todo, en las ediciones checa y holandesa, fueron los traductores los que decidieron la traducción, porque era una novela que representaba un reto interesante para ellos y ellos hicieron las evaluaciones de lectura y dijeron, no, mira, yo quiero hacerlo. Entonces, nada, les debo muchísimo. Pues es muy interesante lo que estás diciendo, Rodrigo, porque cierra también el círculo, ¿no? Estás hablando del traductor como coautor y al mismo tiempo es el traductor como editor, porque te está mostrando ahí pequeñas brechas, ¿no? Dentro del texto. El traductor como una especie de agente, ¿no? Porque está tomando la decisión de vender el proyecto de traducción y hacerse él, ¿no? El autor, o sea, está cerrando todas las figuras que hemos visto hoy, y después, claro, vuelve esa del traductor y traditore, ¿no? La idea de te está traicionando también a vos como autor, porque te está poniendo ahí el dedo en la herida, en las heridas del texto que todavía hay que curar, ¿no? Pues nosotros quisiéramos ahora pasar la voz al público aquí y también al público online, que puede escribir las preguntas en inglés o en español en el chat. Entonces les pasamos las palabras y nosotros también tenemos más preguntas por si acaso nadie se atreve un poco a empezar. Polidoro es la editorial italiana. Okay. Polidoro es la editorial italiana. Gracias. No sé si quiere responder aquí el editor. Bueno, Iris. La profesora Iris Montero. Gracias, qué gozada de evento. Gracias, Erika, gracias, Clio, Rodrigo, Abel, por organizar esto y dejarnos ver detrás de la cortina de las cosas que amamos tanto y que realmente desconocemos en su hechura, ¿no? En su trama y urdimbre, como decía Clio. Mi pregunta es para ambos, sobre cómo perciben ustedes la recepción de sus libros en sus países en términos del trabajo que están haciendo más allá del mundo literario. Sobre todo cuando se refiere a temas como la violencia, ¿no? Me parece que empezamos a ver, no lo sé, no sé si esto es algo nuevo, pero me parece que sí hay una especie de ola en este momento de libros que están haciendo un trabajo realmente como de reconstrucción del tejido social o de iluminación de las violencias asumidas, como decías, Cleo, ¿no? Que están empezando a provocar conversaciones que no ocurrían y que creo que de alguna forma están abriendo una brecha, están empezando a iluminar los rincones y los sótanos y los closets de una forma que yo no había percibido con esta magnitud. No sé si esto es algo que ustedes ven también y si es así, ¿cómo es su relación con eso que está ocurriendo más allá de las obras? Porque imagino que, bueno, no lo sé, tal vez no era el objetivo original, pero tal vez sí, no lo sé. ¿Cómo se piensan ustedes como creadores al darse cuenta de que sus libros mueven la realidad también? ¿Quieres empezar, Rodrigo? A ver, que son varias cosas. La recepción de los libros de un autor en su país de origen, yo creo que es como, es como el momento más difícil, porque se tocan muchas teclas, ¿no? Cuando hay procesos como de difusión internacional también se mueven bajas pasiones, ¿no? Digamos que no es tan sencillo acercarse a la obra de un autor de tu propio país, ¿no? De alguna manera se lee siempre de otra manera. Dicho esto, yo insisto, creo que por lo menos The Night, que fue la que circuló, y
tuvo muy buena recepción en Venezuela, 2 ediciones, el premio de la crítica, y lo más interesante es que ha habido como buenas discusiones, ¿no? Tanto de gente como que ha odiado la novela, que no le gusta por su propuesta formal, principalmente, como gente que la defiende con entusiasmo y en todo caso ese debate, esa división de aguas, yo creo que siempre sale ganando el libro, ¿no? Y creo que eso pasa por los temas que uno trata, ¿no? Si yo escribiese un tipo de literatura de un orden, vamos a llamarlo evasivo, no porque esté mal, sino simplemente por caracterizarlo, estoy muy seguro que las cosas que yo he escrito de repente no hubiesen levantado ningún tipo de roncha, ¿no? Pero así como para mí es natural escribir sobre la violencia, es también natural escribir sobre dilemas del presente que para mí son ineludibles, ¿no? Y eso ha definido buena parte de lo que yo escribo. Y, y yo he sido también el primer sorprendido, como tú señalas, de pasar de unas formas más estereotipadas, colectivas de violencia, a formas más sutiles, ¿no? Me sorprende que eso a veces lo puedo hacer en una novela o lo puedo hacer en cuentos y, y te digo que yo soy el primer lector de eso que va emergiendo. Con esto quiero decir que nunca es nada demasiado planificado. Yo veo los cuentos y las novelas en términos estrictamente de historias y de voces, sobre todo. Luego, cuando uno las está escribiendo y empiezas como a armar el mundo ficcional, ahí se mete el infierno. Ahí se mete todo lo que está mal en el mundo y también las pocas cosas que están bien. Y de eso emerge una impresión de que uno está haciendo como una especie de juicio o de lectura social o política, ¿no? Pero sin renegar de eso, en mi caso es algo secundario, es un efecto, un nivel posible de la lectura, pero que no ataco yo de forma demasiado consciente. Lo que pasa es que para mí es inevitable hablar de violaciones, de asesinatos, de secuestros, de dictadura, de violencia en sus múltiples formas, pero también del amor, de la ternura, de la solidaridad, porque eso también forma parte de la vida. No sé si responde la pregunta. En mi caso, creo que las motivaciones fundamentales de mi escritura, más allá de una reinterpretación de mi infancia mucho más crítica también, creo que mis libros intentan ser por lo menos homenajes a personas amadas que no están, o a seres, no a personas no humanas. El libro, la edición argentina justamente de Furia, está dedicada a mis perros ya trascendidos. Y pienso que el primer libro que escribí fue un homenaje a mí misma, a las cosas que me habían sucedido y que ya tenía que trascender yo también. Y Silencio fue un libro que escribí, y también por eso me enojó tanto que quedara embodegado, un libro que escribí para una amiga que desaparecieron. Entonces, inevitablemente, aunque está permeado, sí, el libro de todo este horror, esta atrocidad de la realidad y la violencia y que de pronto aparecía en lo cotidiano y por eso estaba normalizada, creo que la motivación fundamental es el amor, en mi caso, ¿no? Y creo que en el caso de Rodrigo, como lo menciona también. Y en Furia, de alguna manera era un homenaje, o era como depositar todas las sombras de un árbol genealógico en el libro, ¿no? Me preguntaba Abel el otro día si mis papás habían leído Furia, y mis papás son incapaces de terminar el libro, ¿no? A lo mejor mi madre sí, porque sé que es más valiente, pero mi padre ha sido incapaz de terminarlo, porque inevitablemente le remite a su orfandad, a su
¿no? A la sensación de la orfandad, a su linaje, a una serie de heridas que yo quiero tocar, pero también quiero purgar, por supuesto. Y entonces la motivación es necesariamente, es para mí casi un proceso alquímico, ¿no? El convertir la mierda en otra cosa. En oro. En oro. Claro, ese es el proceso alquímico, bellísimo, que eso que acabas de decir. Eso es Baudelaire. Eso. No sé si contesté la pregunta también. Hay preguntas en el chat que Kate nos va a leer o a traducir. Es como un warm-up para el público aquí. Esto es de Patricia Figueroa. Gracias, Clio, Rodrigo, Erika y Abel. Es la clausura o apertura que se merece este simposio. Como bibliotecaria y lectora fueron 8 horas muy aprovechadas y fértiles. Habéis hablado de perspectivas y experiencias que para mí cruzan de las humanidades a las ciencias sociales, sobre todo con el tema de la guerra y la violencia. No sé si quieren comentar un poco más sobre eso. Rodrigo, ¿quieres decir algo más sobre? Yo añadiría también que también en esa ciencia social entra pues la sociología del libro, ¿no? Lo que hablamos de la industria cultural. No sé si queremos comentar, porque yo creo que lo de Patricia es como más un comentario, un halago, ¿no? También, o sea, No, gracias. Sí, gracias, gracias. Y luego de Kayla, aparte de la relación con los traductores, con lo que estoy muy de acuerdo, me pregunto cómo se aproximan a lo local, cómo buscan, si es lo que buscan, un balance entre lo local y lo universal en términos de la legibilidad de la obra en otros países, no solo en cuanto a lo léxico, lingüístico, sino en términos culturales, esos contenidos ambiguos que a veces solo se comprenden dentro del contexto de origen. estaba traduciendo Kate. No, eso estaba escrito. Me pareció que estabas traduciendo. Es que ella traduce así, mágicamente. Creo que es también una pregunta que no habíamos contestado de Abel. No sé qué piensas, Rodrigo, de si pensamos al escribir en cómo se va a traducir. Yo personalmente no lo hago porque si lo hiciera sería demasiado artificioso. Yo no podría entrar a escribir el libro pensando en cómo se va a decir esta palabra, tal vez ahora de pronto me lo planteo, cierta palabra podrá ser traducible, pero abandono rápidamente la idea porque si no me genera un bloqueo creativo tremendo, ¿no? Por lo menos en mi caso es de esa manera. Y estas circunstancias que parecen muy locales, que era de lo que hablaba al inicio, creo que en realidad no lo son, y creo que Furia justamente me ha demostrado eso. Y claro, también es mi primera novela, entonces es la primera vez que yo me enfrento a un público tan vasto, porque por supuesto la poesía no tiene el público que tiene la novela, ni las posibilidades comerciales, ni por supuesto de traducción. Y en ese sentido, supongo que el ejercicio siguiente será que el próximo libro esté planteado otra vez desde esa postura ya no inocente, ¿no? Justamente creo que estoy en la búsqueda de desde qué lugar lo voy a escribir ahora, pensando que hay un público con una expectativa y una posibilidad múltiple de traducción, ¿no? No, fíjate que en principio yo tampoco, insisto, no conscientemente creo que haga cambios pensando en la legibilidad de mi libro, ni siquiera en traducciones, sino por ejemplo pensando en el español de España o del lector de España, pero creo que es inevitable, bueno, ya tengo 4 años viviendo aquí en Málaga, que muchas cosas, modismos del español de España se cuelen en mi escritura. Y eso me parece que también es válido porque refleja los cambios de quienes somos, ¿no? Además, yo leyendo unas cosas sobre García Márquez y el proceso de escritura de 100 años de soledad, me
me llamó mucho la atención, me gustó ver que García Márquez, cuando estaba corrigiendo las pruebas de Cien años de soledad, si tenía que cambiar una expresión muy local por una más universal, no tenía ningún problema en hacerlo, ¿no? Y García Márquez para muchos es como una especie de sumum de lo latinoamericano, y García Márquez entendía que la razón de la novela no estaba necesariamente en una palabra o en otra, ¿no? Pero entiendo que eso que dice Clio, que si uno se detuviese a pensar en escoger palabras neutras, no solo se paralizaría, sino que terminaría componiendo algo totalmente insípido, ¿no? Mi posición es que trato de no hacerlo, pero si pasa, tampoco castigarme mucho por ello, ¿no? Porque además, cuando yo escucho hablar a los jóvenes, a muchachos de 20 años, hablan una mezcolanza de idiomas que es como bastante fluido, ¿no? Y me da la impresión de que quizás en ese sentido, si llegan a convertirse en lectores, probablemente tengan menos prejuicios al respecto. Pues volviendo un momento sobre esa cuestión local, universal, tenía una pregunta para Clio sobre la lectura de Furia, porque aquí la hemos estudiado, o sea, la hemos leído en un marco de un grupo de lectura que tenemos, y fue raro, ¿no? Porque había los mexicanos del grupo pues la leyeron como una novela muy mexicana, o sea, relacionada con la Revolución Mexicana. Pues yo, al no ser mexicana, no la leí así. O sea, yo no vi para nada ninguna referencia a México o a la Revolución Mexicana. Entonces, te quería preguntar esto, ¿no? ¿Qué lugar ocupa México en la novela? Y si te parece que la novela se puede leer, ¿no? Desde cualquier lugar del mundo, porque te estás planteando desde qué lugar vas a escribir la próxima, para que sea también se puede leer desde todos los lugares. Un poco ¿cómo la pensaste vos? Sí, creo que ahí sí había una intención de desaparecer la zona geográfica totalmente, o si no, desaparecerla, por lo menos ocultarla. Incluso si en algún momento yo misma vislumbré una novela histórica, digamos, porque mi abuelo estuvo en la Revolución y demás, y por supuesto bebo de toda esa mitología que mucho más allá de la guerra, creo que lo que yo heredé desde la oralidad, por supuesto, tenía mucho que ver no con la guerra en sí, porque es un trauma que ninguna persona que estuviera ahí quería narrar, ¿no? Sino más bien los aparecidos, ¿no? Era un territorio lleno de fantasmas y mi abuelo enfrentándose, que esto le va a dar mucha risa seguramente a los mexicanos y las mexicanas que estén viendo esto, porque es una clásica historia de abuelo que se enfrenta a un perro negro, que es diabólico, y todos los abuelos te cuentan una historia así, y todos los abuelos son unos héroes porque terminan venciendo al perro negro, ¿no? Pero son cosas que al escuchar una de niña permean absolutamente. Ayer, que a lo mejor parezco reiterativa para los chicos con quienes ya he hablado, pero les comentaba que también uno de los, y ayer me di cuenta también de esto con las preguntas que me hacían, de cuál había sido el germen creativo, uno de los gérmenes creativos, y pensaba en esto que dice Camila Sosa de que todo está en la infancia y que yo también lo creo, que cuando era niña y vivía en un barrio en la Mixteca, un barrio tacuate, tenía un amigo teníamos 7 años ambos cuando nos conocimos, y era mi mejor amigo, era un chico homosexual, claramente afeminado, y era muy maltratado por el resto de la gente. Entonces, él siempre me decía que su padre se convertía en un perro de ojos rojos, y que lo mordía y lo agredía porque era un perro. Y entonces me parecía que era una justificación, ¿no? Cuando crecí me volví más racional, porque la infancia también es un espacio profundamente... la imaginación es desbordada, ¿no? No hay un límite, no hay... Bueno, crecí y me volví un poco más racional en algún momento de mi vida, porque creo que ya dejé de serlo otra vez.
pensaba, claro, él veía a su padre como un perro de ojos rojos, porque era la manera en la que su mente podía salvarlo de que fuera su padre, consciente de sí mismo, quien le agredía de esa manera, ¿no? Y claro, está ese germen en el libro, pero bueno, volviendo un poco a esta pregunta, Erika, creo que quería ocultar toda posibilidad de espacio geográfico específico, porque creo que la guerra existe en todas partes, que la violencia existe en todas partes, que la ternura existe en todas partes, y que no son cosas que pueda aterrizar o atribuírsele solamente a un territorio latinoamericano. Y por eso mencionaba hace rato que a mí me sorprendía personalmente que las mujeres españolas de la tercera edad se agarraran más bien del espacio histórico más que el espacio geográfico, ¿no? Porque entonces para mí sí había una resolución creativa, es decir, había un resultado en ese esfuerzo o de ese esfuerzo, y nada, ¿no? Es algo que celebro de la recepción, que pueda también atribuírselo a sí mismo. Porque creo que como mexicanos es inevitable que vean el desierto de Monterrey o de Sonora o de San Luis Potosí, y para los argentinos y los chilenos el desierto de Atacama y demás, ¿no? Y que cada quien se agarre de lo que pueda para hacer la ficción suya. Que por cierto, el padre perro de ojos rojos está en la novela. Está en la novela, sí. Está en la novela. Sí, yo quería aprovechar para hacerle una pregunta a Rodrigo, supongo. Con la última? Sí, a la última. Que reformulo un poco sobre la marcha, porque algo dijiste durante la conversación y también a través de la pregunta de Iris antes, y pensaba en que hay algo sobre todo en Simpatía, también en The Night, pero Simpatía es la que más fresca tengo en la mente. Pensaba en el trasfondo político del imaginario actual venezolano, que está muy presente como telón de fondo tal vez, y te quería preguntar si tú crees que se puede concebir la literatura venezolana actual aislada de la situación política que el país ha vivido durante los últimos 20 años, y si tú dirías que la literatura de la diáspora venezolana es por definición antichavista. A ver, yo la verdad considero muy, muy difícil que la literatura venezolana de los últimos años pueda escapar de relacionarse con el impacto del chavismo en Venezuela, ¿no? Porque es como, bueno, o sea, cae un meteorito o surge un meteorito de las entrañas, como lo quieras ver, y no puedes obviarlo. Es algo que ya marcó tu vida probablemente para siempre, ¿no? Entonces, la verdad yo considero muy, muy difícil, ¿no? que un escritor pueda zafarse, ¿no? de eso. No estoy diciendo que eso sea bueno de por sí, sino estoy diciendo que simplemente como veo que las cosas son, ¿no? Porque incluso creo que lo he hablado con algunos amigos escritores venezolanos, esto llega a ser a veces un problema, ¿no? Porque uno mismo se cansa también de esto, ¿no? Y la verdad es que cuando uno consigue novelas que se sustraen al conflicto político venezolano, puede ser también una bocanada de aire fresco, ¿no? Y, de sentir, oye, aquí hay una historia que logra salvarse, ¿no? Fíjate que me vienen a la mente dos buenas novelas venezolanas que no tocan, por lo menos no de forma frontal, el conflicto venezolano, y son muy buenas novelas. Es el caso de La vida alegre, de Daniel Centeno Maldonado, y Los días animales, de Keila Valdelaville, ¿no? Que habla del mundo de la escalada, del deporte, de las relaciones personales, de los paisajes, ¿no? Entonces, sí es posible una literatura venezolana contemporánea que no toque abiertamente sobre esos temas, ¿no? Yo lo que digo es que a mí, en mi caso personal, se me hace muy difícil, y creo que en cualquier caso todo autor venezolano en algún momento va a tener que
que tocar el tema. Es como somos parte de una misma familia y hubo algo que no debía pasar en esa familia, muy traumática, y tenemos que hablar de eso. Entonces, ese es lo que pienso ahorita un poco al respecto. Sobre la otra pregunta, que es bien interesante, ¿no? Que si puede haber una literatura de la diáspora que no sea antichavista, o que sea... La verdad es que eso sí lo considero bastante difícil, ¿no? Es que incluso ya estando antes de la diáspora, los escritores afectos al gobierno se contaban con los dedos de una oreja, ¿no? Y la verdad es que se me hace antinómico, ¿no? Pensar que no sé, que se escribe una novela desde la diáspora y que hable sobre la diáspora y que de alguna manera defienda el chavismo, ¿no? Porque incluso ahorita hay un caso bien interesante que acaba de salir, que es la novela Volver a Cuando, de María Elena Morán, venezolana, maravina, que vive en Brasil. La novela acaba de ganar el premio de novela Café Gijón, muy muy buena. Y María Elena Morán en las entrevistas ha dicho algo muy, muy valiente y novedoso e interesante, que ella habla del testimonio. Su testimonio es el de alguien que creyó en la revolución y que la apoyó y que se desencantó y que carga de alguna manera con esa, no voy a decir culpa, pero sí con esa responsabilidad civil, ¿no? Entonces, su novela, yo siento que da voz también a una perspectiva que es necesaria también, ¿no? Porque en algún momento los venezolanos tenemos que sentarnos a hablar, ¿no? Y creo que en novelas como estas, tanto las que conectan con un imaginario venezolano no devastado por la política, como las novelas que plantean una visión a veces un poco alternativa a la que se impone por el éxodo, son formas adelantadas y a veces privilegiadas de esta conversación, ¿no? De este diálogo con la propia sombra, ¿no? Porque hay que recordar algo. En este problema nos metimos los venezolanos nosotros solos. Este monstruo lo creamos nosotros y nos metimos nosotros en ese problema y no hallamos cómo salir, ¿no? Pues, de hecho, Gustavo está volviendo ahora de Cornell, ¿no? Donde hubo una jornada sobre literatura venezolana y recuerdo, pues yo le dije, Gustavo, haber venido antes a Brown, y dice, no, yo tengo que ir, es mi voluntad, es mi deber, hay que hacerlo, tenemos que, o sea, esa conversación tiene que acontecer. Entonces están ustedes dos exactamente en la misma línea, ¿no? Pues nos toca ahora concluir. Abel va a decir las últimas palabras. Yo quería agradecerles yo misma por compartir su literatura, su tiempo con nosotros. Vamos a dejar que Rodrigo descanse, porque es medianoche ahí. Nos vamos a robar a Clio para ir a cenar con todo el equipo aquí. Y yo quería, aparte de agradecer a todos los que ya agradecí, de todas las unidades, departamentos de Brown, quería agradecer a Abel y a Andrés González por haber estado conmigo desde el comienzo de este proyecto, porque lo hemos pensado realmente los tres juntos. Ha sido muy importante para mí el diálogo con ellos dos, también para que este evento pues, les sirviera a los estudiantes del doctorado de estudios hispánicos y de literatura comparada, que son brillantes, los más brillantes de la universidad para mí, porque también quizás no conozca a los otros, pero hacen un trabajo maravilloso y yo creo que esos eventos también los empoderan, y nosotros queremos ofrecerles esas oportunidades para que también sigan relacionándose dentro y fuera de la academia con todo el mundo de la literatura
tan extendido como es. Sí, bueno, yo simplemente reiterarme en los agradecimientos también a ti, Erika, por haberme dejado tener esta conversación tan rica con Rodrigo y con Clio. Y bueno, Clio y Rodrigo, a vosotros os deseamos muchísimo éxito en vuestros proyectos y en vuestras próximas novelas, que tendremos muchísimas ganas de leerlas. Y como te dijimos a ti, Rodrigo, ojalá puedas venir aquí físicamente en algún momento en el futuro. Y también otro gracias enorme a todos los panelistas del día y sobre todo a Gustavo Guerrero, que muy generosamente nos ha conectado con algunos de los mejores protagonistas de la producción literaria latinoamericana y caribeña actual. Y supongo que eso es todo, ¿no? Así que... Y Clio, sí, desde Clio, luego, sí. last but not least, por haber venido hasta aquí. Fue un milagro. Fue un milagro. Fue un milagro. Cruzar la frontera, pero lo conseguiste. Se consiguió. No, estoy muy agradecida con todos los estudiantes que me han acompañado también, y contigo, Erika, que me hubiera encantado tener una maestra como tú. Pues aquí hay muchos maestros que a mí me hubiese encantado tener, entonces comparto este deseo. Bueno, pues gracias a todos. Eso va a estar grabado, entonces lo vamos a poder volver a ver muchas veces y compartir. Gracias, buenas noches. Buenas Adiós, noches. Rodrigo, gracias.